Yali, no toca lilica al tonac. Tonatiuh, el sol, ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 9ª casilla de la 23ª. El tonali, Chinahui, Cosca, Cuautli, 9, Sopilote Rey. Una coordenada del rumbo del Huiztlampa. Del sur, el color es el amarillo. ¿A quién tenemos como regentes como regente en esta trecena? A Xutejutli, el fuego alquímico, y como corregente está Xipetotec, ese maíz maduro que se desprende de la piel para darnos el tona, igual que lo hace Tonatiuh. Esta coordenada es muy interesante porque Coscacuautli nos habla de ese proceso de limpieza de este espacio-tiempo. Esta ave, como ustedes saben, pues se alimenta de todo aquello que ha muerto. Viene hoy a alimentarse también de todo aquello que nosotros ya hemos trascendido. Y la regente es Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Miren, aquí traigo a la mariposa de obsidiana en estos aretes muy bonitos, porque ella también nos trae la luz de Tecpat, esa luz en la conciencia. Sus alas están cargadas de esos tepamej, de esa luz. Y ella es guerrera, es fuerte, renace del fuego. ¿Y a quién tenemos en el numeral 9? A Quetzalcóatl, que fue el que nos heredara la cuenta Tonalpowali, el que nos invita a ser reflexivos, analíticos y conocer todo lo que en este espacio-tiempo se mueve. ¿Quién es el señor de la noche? Sinteotl. Nuestro maíz, que lo tenemos, presente en este espacio de silencio y de nocturnidad. Recuerden que en el área maya, el señor del maíz nace y viene precisamente de ese espacio de silencio, del Xibalbá. Así que para que una semilla se geste, brote, tiene que estar en esa oscuridad. Nosotros vamos a emular a este maíz maravilloso y vamos a dejar o vamos a potenciar con ese tona que recibimos en el día, esas semillas que en la oscuridad más profunda de nuestro ser están por abrirse. Bueno, pues aquí algo muy bonito para esta coordenada. Y es un canto al vuelo de la memoria, a ese Chinahui Coscacuautli. En el umbral de los 9 rumbos me detengo, allí donde el viento de Quetzalcóatl sopla el aliento de los siglos. No hay luna en este cielo, solo el brillo del espejo negro. El espacio del mito se abre, el tiempo se vuelve eterno. Hoy, tú y yo somos Coscacuautli, el sopilote rey. Extiendo mis alas majestuosas sobre el mar de los sueños, vuelo hacia el ultramundo, hacia la herencia de mis abuelos, allí donde el conocimiento duerme, esperándonos en los sueños. Bajo la sombra de Itzpapalot, la mariposa de obsidiana, me hundo en la oscuridad, en la paz que no engaña. Espero con la paciencia del que sabe que el tiempo es sagrado, y en el silencio absoluto devoro lo que he dejado atrás, lo pasado. Soy mi propio alquimista en este festín de sombras. Mi antigua esencia se rinde. Mi alma, mi espíritu ya no me nombra. Mis alas se visten de tepamej, de cuchillos de fuego y piedra, ganando el coraje de la gran diosa, la fuerza que al cielo se aferra, de la hermosa Itzpapalot. Chinahui, el 9, me envuelve en la unión de todas las voces con el canto de Hueyxolotl, el ave que acompaña a Quetzalcóatl, en esta posición número 9. ¿Qué lenguaje del alma conoce esta ave? Traigo los huesos de mi historia, como el Señor de la vida, para sembrar una nueva humanidad en mi propia herida. Y desde el centro de la noche, donde el maíz madura, como Sinteotl, vuelvo a la tierra, despierto de la noche más pura. Vuelvo enjollada de jade, cargada de tona y de luz, llevando en mis manos la ciencia y fuego en el corazón. Hoy sé que la verdadera magia es el arte de cambiar mi estado humano, cambiar mi ánimo a voluntad, vivir con entusiasmo. El conocimiento es el libro, pero la sabiduría es el paso. Aprendo leyendo la vida, bebiendo la luz del ocaso,
He vuelto del viaje profundo. Hoy yo mismo soy Chinahui Cosca Cuautli, el ave de obsidiana que limpia y trae la paz a este mundo. Bueno, pues que esta cuenta Tonalpowali guíe tu camino, que sea tu matriz generadora de realidad. Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timotasque!